Bienvenidos a Cine vs Pelis, el canal donde semanalmente enfrentamos a dos películas de diversas épocas con algún tipo de relación entre ellas. Hoy enfrentamos a Fargo versus Tres anuncios a las afueras. Los hermanos Coen han conseguido, a base de talento y personalidad, posicionarse como prácticamente los únicos directores independientes dentro del mainstream americano. Y esta fue la película que cambió todo, porque tanto Joel como Ethan comprendieron que para hacer un film de cine negro, o neo-noir, como se suele decir ahora, a las películas de esta temática posteriores a Atraco Perfecto de Stanley Kubrick. ¡Cállate! ¡Cállate! En las películas policíacas suele haber malos y buenos, pero se suele caer en el estereotipo fácilmente. Y luego los personajes tienen dramas prefabricados que los cuentan de manera gratuita y exhibicionista para que el público empatice de manera forzada con ellos. De esta temática Al Pacino debe haber hecho unas 200 películas. Pero el principal hallazgo de Fargo es que vemos a personajes reales, de la América profunda. Ninguno tiene un plan perfecto. De hecho, los personajes son bastante estúpidos, de manera que llegan a provocar comedia. Y esto es lo que es Fargo, un thriller donde la estupidez de sus personajes crea una comedia muy negra y sobre todo muy realista. La historia versa sobre un tipo ahogado por varias deudas de origen desconocido que organiza el secuestro de su mujer para que su suegro pueda pagar el dinero del rescate y se repartan entre él y sus secuaces dichas cantidades. ¿Y por estas cantidades? Sí. Una premisa así, tratado con ese realismo, solo puede estar abocada al más absoluto de los fracasos, y esto sucede porque los secuestradores, interpretados por Steve Buscemi y Peter Stormare, son idiotas. El hombre del plan, William H. Macy, que ha pasado a ser el pusilánime por excelencia en la historia del cine, es también idiota. Los habitantes de la zona, con su excesiva educación que es tan falsa que llega al paroxismo, en fin, también podría decirse que son idiotas. Y por supuesto, la gran Frances McDormand, la policía que persigue a los secuestradores, puede que parezca idiota. Puede hablar como un idiota y tener aspecto de idiota, pero que eso no les engañe, es realmente un idiota. Pero con su muy avanzado embarazo, su extrema amabilidad y su sencillez a la hora de afrontar las cosas, le hace un personaje genial e irrepetible que raramente fue premiado en los Oscar, además del mejor guión original. La película creó precisamente este género de cine idiotas, hoy imitado hasta la saciedad, pero lo que la diferencia de las demás sucedáneas es el profundo retrato social de la violencia, de su origen y de sus consecuencias, así como el camino que pueden elegir sus protagonistas, ofreciendo una lección casi moral, pero sin aleccionar a nadie. La dirección de los hermanos Coen es genial. Lejos de sus locuras visuales, ofrecieron una realización pausada, de planos largos que acentúan el carácter de la zona, con ese invierno eterno que hace que se te congelen hasta los ojos. La dirección de fotografía de Roger Deakins consigue lo más difícil, filmar con toda esa nieve y esa niebla real, ya que a nivel visual, en el cine, el color blanco es el más complicado de grabar sin que queme el resultado final, y Deakins consigue que incluso sea tan estético que ha marcado tendencia. Una genialidad más del film. Escritos en esta película ocurrieron en Minnesota en 1987. Pues esto es mentira, no está basado en ningún hecho real y los directores lo hicieron para parodiar y ridiculizar a las películas que utilizan este pretexto para darle una mayor verosimilitud, algo digno de los films de Antena 3 en la sobremesa de un sábado. ¿Y por qué Tres anuncios a las afueras nos parece una película tan sobrevalorada? A la mierda. Decía Luis Buñuel: bienaventurados sean mis imitadores, porque de ellos serán mis defectos. Y el genio de Calanda tenía razón, porque este film no deja de ser más que una copia superficial del cine de idiotas creado por los hermanos Coen. Es un producto prefabricado, sin ninguna inspiración, tomando elementos que funcionaron en su cine con ciertas pretensiones intelectuales. Vamos, un engendro. Empecemos por lo más obvio, su protagonista, la genial Frances McDormand, que aquí consigue su segundo Oscar, y es porque la esposa de Joel Coen es una actriz genial,
pero su personaje hace aguas por todos los lados, aunque entre ella y Sam Rockwell hacen que todo tenga un poco más de interés. Está plagado de secuencias muy malas en las que ella es protagonista. Por ejemplo, en las que habla sola. Ese tipo de cosas, en el cine, son demenciales. Como se considera que el espectador es tonto, un personaje hace un monólogo para que entiendan su pensamiento. Esto es insultante. Si queremos ver que un personaje es de una manera, simplemente mostremos sus actos, como ocurre en la vida real. Y algo que sí mostraba Fargo, mostrar a personajes hablar solos, es un insulto al público. Más cosas. Exagerar para que un personaje parezca más idiota de lo que parece, como es el de Sam Rockwell. Le ponemos escuchando a Ava mientras llora. De verdad, ¿tan poca imaginación tienen los guionistas? ¿O es que querían acabar pronto para irse a casa esa tarde? La historia, por cierto, va de una madre coraje que planta cara a la policía local ante el crimen sin resolver de su hija, poniendo 3 carteles para llamar la atención. Hasta aquí todo bien, es un buen planteamiento, pero al final tiran por la parte menos interesante y explicativa de la historia. Además, las concesiones baratas para complacer al espectador poco exigente, como meter al enano de Juego de Tronos en una trama que no aporta absolutamente nada a la historia. Lo hacen únicamente para arrastrar espectadores de ese horror de serie, o la historia del resucitado Woody Harrelson gracias a True Detective, en otra trama que no aporta absolutamente nada. Y volvemos a decir, el nulo respeto al espectador, abriendo posibles tramas que no conducen a ningún lado. Solo sirven para confundir durante un rato a quien la ve, para llevarle de mala manera por pistas falsas. Y el final de la película, ese anticlímax de final de la película, es un insulto directo a quien la esté viendo. Y es que aunque se intenten copiar las fórmulas, no significa que todo funcione de la misma manera. Hay una ausencia total de imaginación en nuestros días, y la repetición de elementos que en el pasado tuvieron una buena crítica, reciclados y ofrecidos con un embudo para que el espectador lo trague y lo entienda todo, es aburrido y preocupante. Por eso, ese es el máximo exponente de los Oscars de nuestros días. Pero ¿qué le vamos a hacer frente a esta generación Netflix? Y hasta aquí Cine vs Pelis. Esperamos vuestros comentarios, tanto si estáis de acuerdo como si no lo estáis. Por favor, no os olvidéis de suscribiros, para que así vaya creciendo poco a poco el canal. ¡Nos vemos en los cines!